roba el conocimiento a los dioses, o le roba la luz, como decían, ¿no? Y se la da a los humanos. Como castigo, a Prometeo lo cuelgan en una montaña, donde todos los días un águila iba y se comía su hígado. Y este hígado regeneraba nuevamente. Esta es una de las propiedades que tiene el hígado de regeneración, que sí es cierto, regenera. ¿Cómo sabían los griegos que regeneraba? ¿No? Probablemente también por la observación que ellos hayan visto de pacientes que tenían en esa época, ¿no? Entonces ya ellos le dieron el nombre de hígado, ¿no? Viene como asiento del alma, ¿no es cierto? Que supuestamente el hígado era el asiento del alma, ¿no? de las personas. Entonces ya ellos lo tenían bien claro qué es lo que era el hígado, ¿no? Aquí tenemos nosotros los lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, ¿no? Un ligamento redondo que no divide anatómicamente real, ¿no? O sea, la división es un poquito más acá, que la división es por los vasos, ¿no? Vasos venosos, ¿no? Nosotros vamos a tener algo que sale del hígado, que va a ser el conducto biliares, ¿no? La vía biliar extrahepática, los dos hepáticos y luego el colédoco, ¿no es cierto? Y lo que entra venía a ser la vena porta y la arteria hepática. Acá nosotros tenemos cómo se ve en una cirugía, digamos, hay un ligamento gastrohepático y esto está levantado hacia arriba. Una de las cirugías más frecuentes que nosotros hacemos, y lamentablemente la hacemos porque hay la enfermedad de la vesícula biliar, tenemos que levantar el hígado hacia arriba para poder ver la vesícula biliar, porque prácticamente esto estuviera caído encima de esto, ¿no? En esto de acá que ustedes pueden ver, ¿no? Está el pedículo hepático, o también conocido como pedículo porta hepatis, ¿no? Y así su nombre lo indica. ¿Qué está ahí? La vena porta, la arteria hepática y el conducto colédoco, ¿no? Dependiendo la altitud, digamos, ¿no? Es importante para la cirugía del hígado conocer el hígado en su cara anterior, ¿no? Su cara diafragmática y su cara inferior. Aquí ustedes pueden ver, ¿no? la cara anterior, ¿no? Esta sería la cara inferior del hígado y tenemos una segmentación hepática, ¿no? Que gracias a esta segmentación hepática se pueden hacer cirugías de segmentectomía, hepatectomías derechas, hepatectomías izquierdas, que son necesarias para enfermedades como el cáncer, ¿no? O algún tipo de tumores, un hemangioma, un tumor benigno también, ¿no? Que se pueden realizar. Ya esto ha avanzado más, pero todo el principio de esto, para hacer cirugía de hígado, es saber los segmentos adecuadamente dónde están ubicados y hasta dónde podemos nosotros hacer nuestra resección, dependiendo si vamos a hacer una segmentectomía, hepatectomía, ¿no? Acá es importante ver lo que sale, ¿no? Es lo que se ve de verde, ¿no? Esto es esquemático por si acaso, cuando ustedes ven en la vida real no se ve verde. Pero si nosotros abrimos el colédoco, sí sale un contenido amarillento que es bilis. Y una de las formas de identificar nosotros tenemos en la práctica médica, en el quirófano, es hacer con una aguja de insulina, cuando tenemos dudas, ¿no? Si es el colédoco o no, funcionamos y aspiramos. Si aspiramos bilis, estamos en el colédoco. Entonces ya después abrimos. ¿Qué pasa si yo directamente abro pensando que es el colédoco? Y no es el colédoco, fíjense que al ladito de él hay una, y es la porta. El paciente podría tener una hemorragia, ¿no es cierto? Por eso que la cirugía prácticamente estamos a milímetros de cometer un error y una lesión. Una de las peores lesiones que se comete en una cirugía de vesícula, por ejemplo, es lesionar la porta. El paciente se muere en el momento, en el mismo acto quirúrgico, ¿no? Entonces, por eso que nosotros tenemos siempre cuidado de no lesionar esta vena. Al hígado le ingresa de sangre el 80% por la vena porta, solamente el 20% es la arteria hepática. Una lesión de vena porta puede llevar a la muerte del paciente, porque así como lleva el 80% de flujo, también lleva el 80% de oxígeno dentro del hígado. El hígado también, obviamente, la arteria hepática también, obviamente, es importante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá el famoso pedículo porta hepatis, ¿no es cierto? Aquí tienen ustedes el tronco celíaco, ¿no? Y por acá atrás está la aorta, ¿no? Entonces, son lugares donde generalmente el cirujano tiene que conocer muy bien la anatomía para no producir una lesión.
Pero existen variaciones anatómicas tanto de la arteria como de la vena, que es importante conocerlas, ¿no? Y también de la vía biliar, ¿no? Que estas anomalías o variaciones generalmente van a tener un porcentaje. Tenemos nosotros acá la posición anómala de la arteria hepática derecha, que puede provenir de la mesentérica, ¿no?, superior, en un 10 a 15%. Luego tenemos la posición anómala de la arteria hepática izquierda, que puede provenir de la arteria gástrica izquierda en un 3 a 10%. En 1 a 2%, la posición de la anómala de la arteria hepática derecha e izquierda 1 a 2, ¿no? Y también tenemos la posición anómala de la arteria hepática común, que puede provenir de la mesentérica superior, 1 a 2%. Aquí tenemos la vena porta, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver, puntero láser. Aquí tenemos la vena porta, tenemos la división, y fíjense ustedes, si ustedes se dan cuenta acá, tenemos el número 6. ¿Qué significa? Que va a ir al segmento 6, bien, al segmento 7, al segmento 8. ¿Y quién es el que da la segmentación? Es la bifurcación de la vena porta, ¿no? Aquí ustedes ven el segmento 4B, el segmento 4A, ¿ya? Aquí tenemos la vena porta. La vena porta es muy importante. Por ejemplo, cuando yo tengo una enfermedad de cirrosis, que vamos a hablar más a continuación, en vez de que haya un hepatocito, hay una fibrosis que se ha formado en el hepatocito. Entonces, esta vena porta ya no puede ingresar dentro del hígado y va a empezar a aumentar la presión. Por ahí ustedes han escuchado en medicina interna hipertensión portal. Entonces, el paciente con cirrosis tiene hipertensión portal. Como ustedes pueden ver acá, si hay un aumento de la presión venosa y no puede pasar la sangre por acá, la sangre busca cómo llegar a la vena cava, porque al final entra al hígado y sale por las suprahepáticas y va a la cava, ¿no es cierto? Pero como no puede, la sangre va a ir por las coronarias estomáquicas y va a ir al esófago, formando lo que se conoce después las varices esofágicas. ¿Cómo empieza uno a darse cuenta que el paciente va a empezar a entrar en una enfermedad de varices esofágicas? Porque es importante que hablemos del pronóstico. ¿Cómo yo puedo detectar que la vena porta está dilatada? ¿Con qué estudio? Bien, con una ecografía, ¿no? Con la medición de la vena porta y si quiere un estudio para ver si no está obstruida por un trombo o otra enfermedad que puede tener también, puedo hacer una ecodoppler. Entonces aquí nosotros tenemos la segmentación del hígado, ¿no?, que está por la vena porta. Tenemos también un conducto biliar y tenemos también las arterias, ¿no?, que van a acompañar esta división. Por la parte superior vemos la vena cava, ¿no es cierto? Por detrás del hígado pasa la cava, ¿ya? Por detrás del hígado pasa la cava. ¿Y dónde entra la sangre que entra al hígado? ¿Dónde sale? Sale por las suprahepáticas derecha, media e izquierda, ¿no? Y va a llegar a la vena cava. Acá nosotros tenemos que en la parte posterior puede estar la vena cava y puede haber una lesión de vena cava. Aquí, tal como está este esquema, es tal cual lo vemos en la realidad, digamos, ¿no? También tenemos variaciones de las vías biliares, ya que no me voy a detener acá, pero es importante que ustedes sepan que hay variaciones anatómicas. Bueno, ¿cuál es la función hepática? Es algo muy importante. ¿Podemos vivir sin hígado? Ya vimos en la anterior clase que no podemos, ¿no es cierto? El hígado tiene muchas funciones importantísimas, ¿no? Desde el metabolismo de lo que nosotros consumimos, si es un azúcar, es un lípido, es una proteína, todo va al hígado, ¿ya? Y este hígado se va a encargar de metabolizar, que significa que va a transformar estas sustancias para que hagan un efecto en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la glucosa la va a dividir, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos absorber esto. También las proteínas se va a dividir en aminoácidos para que estas puedan ser absorbidas o puedan funcionar en el cuerpo, ¿no? También excreta bilis, colesterol, bilirrubina. También nos desintoxica, ¿no es cierto?, de fármacos, de alcohol y de amoníaco. Uno de los signos, por ejemplo, que aparece cuando hay una enfermedad hepática ya grave, severa, es la ictericia, ¿no? El paciente empieza a tener un temblor fino en la mano. Uno como médico ve a un paciente así y se da cuenta rápidamente que ¿por qué está con esa ictericia? Porque ya el sistema nervioso está dañado. ¿Y por qué está dañado el sistema nervioso? Porque el cuerpo no puede desintoxicar del amoníaco. ¿Qué es el amoníaco? Es un producto de desecho final de las proteínas, ¿no? Entonces,
Este es un estado ya avanzado de la insuficiencia hepática. Inclusive el paciente cuando tiene un amoníaco elevado, el paciente ya no entiende, ya no comprende. Y prácticamente nosotros muchas veces nos damos cuenta, en el hospital, por ejemplo, yo recuerdo, antes nosotros hacíamos anestesia con alotano, ¿no? Porque eso es lo que teníamos acá, pero el alotano es lo que produce hepatitis, y la verdad creo que fue el último país en usar alotano, y ahora no lo usamos. Pero tres anestesias con alotano podía producir insuficiencia hepática en cualquier persona, porque era muy hepatotóxico. Justamente había una paciente que ya la habían operado 3 veces por complicaciones que tuvo, y en la tercera ya no lo reconocía a su cirujano, y el cirujano era su sobrino, ¿no? Entonces, prácticamente ahí se empezó a dar cuenta, hicieron amonio y el amonio estaba elevado. Entonces, tenemos otro, también es almacenamiento de la forma de glucosa, ¿no? Que es el glucógeno, que es una forma de almacenar, ¿no? La glucosa que no ocupamos en el cuerpo se almacena en el hígado, como también se almacena en el músculo. También puede almacenar los lípidos y lamentablemente aquí es donde aparecen los famosos hígado graso, ¿no es cierto? Que van a pensar que es una enfermedad muy común. Y también puede almacenar aminoácidos. El metabolismo de la bilirrubina, en el hígado va a llegar la bilirrubina que se va a formar de la destrucción de los eritrocitos en el vaso, ¿no? Principalmente. Y en el hígado se va a conjugar y va a ser lo que se llama la bilirrubina conjugada o bilis conjugada, ¿no? Nosotros, ¿por qué es importante saber que una bilis es conjugada o no conjugada, o bilis directa e indirecta, ¿no? Porque si nosotros sabemos que el paciente tiene una ictericia, amarillo, pero vemos que su bilirrubina es indirecta, vamos a pensar en hemólisis, ¿no? O absorción de hematomas o otra causa. Pero si vemos que la bilis que está elevada es a expensas de la bilis conjugada o directa, nosotros vamos a pensar que puede ser un proceso obstructivo del colédoco, por ejemplo, ¿no? O puede ser un proceso, una colestasis hepática, ¿no? Dentro del mismo hígado, que a veces puede ser hepática o poshepática, ¿no? Pero la bilis nos da una luz, si ustedes quieren. Pero la bilis no solamente se va a elevar en ese proceso. Por ejemplo, en los procesos sépticos, no en todos, también se eleva la bilis, ¿no? Se puede elevar. Y es porque el paciente está haciendo un daño hepático por la infección que el paciente tiene en ese momento. Sin embargo, nosotros si queremos saber si es el problema de la vía biliar, siempre vamos a ver una ecografía para valorar el colédoco si está dilatado o no, y de esta forma darnos cuenta. Bueno, aquí está la formación de la bilis, que más o menos se secreta en 1 litro de bilis secretamos todos los días. ¿Por qué es importante saber la secreción y la cantidad de bilis que vamos a secretar? Una de las cirugías más comunes que hacemos en el hospital, y es porque la patología existe, es una patología que el humano la tiene, son los cálculos que pueden migrar al colédoco y pueden obstruirse, y se llama coledocolitiasis. Pero no termina ahí la historia, sino que el coledocolitiasis puede producir colangitis también, ¿no es cierto? Y muchos pacientes nosotros le vamos a dar un drenaje de Kerr, que es un drenaje en T en la vía biliar, y este drenaje de T nosotros tenemos que saber cuánto sale, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo veo con el drenaje de T que le dije sale 1 litro, entonces significa que no está pasando nada al intestino, ¿no? Entonces, si sale 1 litro, el paciente tengo que saber que esa bilis tiene un ion que es muy importante, que es el sodio. Yo tengo que reponer ese ion en el paciente. Porque yo no lo repongo, una de las complicaciones que va a tener el paciente es una insuficiencia renal, que se va a deshidratar, ¿ya? Y por eso es importante conocer la cantidad, el volumen que va a secretar de bilis, como saber que la bilis, el ion más importante que tiene es el sodio. Y si yo tengo un paciente, por ejemplo, que se viera a su casa y ya no va a recibir suero por vía parenteral, le tengo que indicar suero de hidratación oral, que se tome por lo menos 1 litro al día de suero, aparte de la hidratación que él tenga, ¿no? Y explicarle que cada cierto tiempo venga al hospital para que yo valore, aparte de valorar su drenaje, valore también la cantidad y él me cuente la cantidad. Entonces nosotros le damos al paciente una libreta, ¿no? Le decimos que él registre todos los días la cantidad de bilis que está saliendo. Dentro de esta bilis se pueden formar cálculos tanto en la vesícula biliar y también en el colédoco, que se conoce como bilis litogénica, ¿no? Que generalmente tenemos cálculos de bilisglutato de calcio, de colesterol, que bueno, tenemos un tema donde vamos a hablar extensamente sobre eso. ¿Dónde va la bilis? Normalmente. Normalmente la bilis va al intestino. ¿Para qué sirve la bilis? La bilis sirve para conjugar la grasa. ¿Qué significa conjugar la grasa? Emulsionar las grasas. Si
yo consumo grasa, automáticamente llega al estómago y se va a secretar una hormona que es la colecistoquinina. Esta va a comprimir la vesícula y va a salir bilis al duodeno. Y va a hacer que la grasa se divida en partículas más pequeñas, eso se conoce como emulsión de las grasas, y puedan ser absorbidas por el cuerpo. Posteriormente el paciente va a defecar. El color de las heces es amarillo, ¿sí? Normalmente. Y es normal, es por la bilis. El color de la orina es amarillo. ¿Y por qué es amarillo? Por la bilis. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que está obstruido y está histérico, muchas veces está colúrico el paciente. Que significa que la orina está bastante histérica, bastante amarilla, ¿no? Y eso lo hemos visto ya con algunos estudiantes que hemos estado en el hospital. Y hablo de esto porque es importante que la fisiología, cuando yo veo un paciente, la tenga aquí en la mente, pensando en por qué está el paciente así, ¿no? Bueno, aquí tenemos nosotros metabolismo de los fármacos, ¿no? Que muchos de los fármacos van a ir a sintetizar a nivel del hígado, ¿no? Y estos fármacos que sintetizan generalmente van a ir a un sistema que se conoce el sistema citocromo P450, ¿no? Que es importante. Y algunos medicamentos también pueden lesionar el hígado, como por ejemplo el paracetamol, ¿no? Más de 4 gramos al día es uno de los tratamientos que puede lesionar el vaso, ¿no? el hígado, ¿no? Y otros medicamentos que también se conocen como medicamentos hepatotóxicos. Muchas personas tienen problemas ya de un problema hepático, por eso dentro de los laboratorios nosotros pedimos a un paciente que se va a intervenir quirúrgicamente, a un paciente que se va a internar, ¿no? A un paciente que le dé un tratamiento, no importa lo que sea, yo debo valorar función hepática, ¿no? Pero es difícil valorar exactamente la función hepática, pero sí tengo parámetros para valorarla. No exactamente, pero la puedo valorar. Por ejemplo, tengo las transaminasas, TGO, TGP, GGT, que me van a estos parámetros, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque cuando yo medico medicamentos, tengo que saber si el medicamento es hepatotóxico. Si es hepatotóxico, el paciente tiene ya un daño hepático, puedo hacer, como se dice, darle el tiro de gracia al hígado, ¿no? Entonces tengo que disminuir las dosis, ¿no? Para que este medicamento no haga daño hepático, ¿no? Bueno, aquí están las pruebas de función hepática. Dijimos que las transaminasas son las que se van a aumentar. Normalmente tenemos la TGO, la TGP, que van valores por debajo de 40, entre 20 a 40, y la GGT, ¿no? Estas generalmente cuando hay una hepatitis se van a elevar bastante. Pero también tenemos el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina se va a extender, ¿no? En un paciente que va a tener este problema, ¿no? Y también tenemos la albúmina, porque la albúmina la produce el hígado. ¿Qué es la albúmina? Es la proteína más importante que tiene el cuerpo humano. ¿Para qué sirve la albúmina? Para la presión coloidosmótica. Entonces, cuando tenemos disminución de la albúmina, significa que el paciente probablemente está con un daño hepático si no es causa de mala nutrición en el paciente. Y justamente esta es una de las causas, nosotros vemos en los pacientes que ya tienen cirrosis avanzada, que el hígado no funciona bien y sus albúminas están por debajo de 2.5. Eso significa que el hígado no forma albúmina. Y al no formar albúmina, la presión coloidosmótica disminuye en el vaso sanguíneo. Y como disminuye, tenemos tercer espacio. Ahí empieza a aparecer las ascitis, los derrames pleurales, los derrames pericárdicos, ¿no? Y justamente es debido a la albúmina. Doctor, una pregunta. Si el paciente tiene su tiempo de protrombina muy elevado y necesita una cirugía, ¿qué se hace? Nosotros le podemos colocar concentrado de factores de coagulación, ¿no? Que es una ampolla y mejora el TP, o le podemos colocar plasma fresco, ¿no? Va a depender de la economía del paciente. El concentrado es el mejor para mejorar el TP, pero si no hay, puede ser con plasma fresco y con vitamina K. Y depende del tiempo. Si es de emergencia, concentrado de factores de coagulación o plasma fresco. Si no es de emergencia y es programado el paciente, se le puede dar vitamina K vía oral o intramuscular para que mejore su tiempo de protrombina, ¿no? Y si no mejora, plasma o concentrado de factores de coagulación. Tenemos la lesión hepatocelular, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Hay enfermedades que pueden causar lesiones a nivel del hígado, lesiones hepatocelulares, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el mejor estudio que vamos a tener para saber la lesión del hígado va a ser un estudio de biopsia. Después tenemos la elastografía, que es la ecografía que mide la consistencia del hígado. La ecografía que mide que hígado graso, que hígado cirrótico, que el tamaño del hígado más pequeño, pero en realidad no nos dice cuánto es la capacidad de regeneración que tiene ese hígado. Lo único que nos puede decir que pueda poder regenerar es un estudio biopsia,
¿ya? O también qué tipo de enfermedad tiene el paciente. Generalmente, una inflamación severa del hígado por virus, ¿no? Principalmente los virus de la hepatitis A, B, C, son los causantes de una necrosis hepatocelular, lo que se conoce como hepatitis fulminante, ¿ya? Yo recuerdo hace muchos años el hijo de un jugador que dio hepatitis B, fulminante, ¿no? Significa que las transaminases suben a más de 1000 y se necrosa el hígado y el paciente muere. Por hepatitis A se da también, pero es mucho menor la probabilidad que se dé, ¿no? Ese niño murió y el padre, que era un jugador, agarró y se ahorcó, ¿no? Porque no pudo resistir el dolor, ¿no? De perder su hijo. Entonces, pueden haber, ¿no? Generalmente por ese tipo de enfermedades, lo que se conoce como hepatitis fulminantes, ¿no? Y generalmente van a ser por niveles súper elevados de la transaminasa, lo que indican necrosis. Nosotros podemos darnos cuenta del dolor del hígado, puede haber un dolor a este nivel, el flanco derecho. También podemos ver un paciente que es ictérico, ¿no? O subictérico, ¿no? Y dependiendo del grado que tenga el paciente de enfermedad hepática, ¿no? También hablamos que sintetiza principalmente algunas proteínas, el factor 8, ¿no? También el tiempo de protrombina, son lo que sintetiza la albúmina, ¿no? 10 gramos por día sintetiza el hígado, ¿no? Justamente por eso este es un parámetro que va a ir disminuyendo cuando tenemos un daño hepático, ¿no? Aquí tenemos también la colestasis, ¿no? Que viene a ser la obstrucción dentro del mismo hígado, por algún tipo, por sepsis, por ejemplo, puede haber una colestasis. En el embarazo también puede haber una colestasis, ¿no? Que hace que haya una obstrucción dentro del mismo árbol biliar, ¿no? Y generalmente el paciente va a estar ictérico, ¿no? Va a tener ciertos niveles de ictericia. Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta que el paciente está ictérico? También cuando vemos la ictericia es importante preguntar cómo está la orina. La orina generalmente el paciente, sí, orino como color de Coca-Cola, dicen, ¿no? Entonces, nosotros pensamos en una hepatitis, pero también un síndrome coleuciano puede ser. Generalmente esto lo descartamos mediante una ecografía que va a tener el paciente. Cuando pedimos fosfatasa alcalina y se eleva, vamos a pensar que la obstrucción está a nivel del árbol biliar, ¿no? Generalmente en hepatitis la fosfatasa alcalina no se va a elevar. Ese es un parámetro que nos damos cuenta. La orina, fíjense ustedes, es muy importante. Nosotros podemos darnos cuenta de muchas cosas valorando la orina, ¿no? Y esto es algo muy antiguo, la observación adecuada de la orina, ¿no? El paciente tiene sonda Foley, nosotros nos damos cuenta en ese momento cómo está la sonda, por eso es importante revisarlo al paciente, ¿no? Tenemos, como aquí dice, ictericia que puede ser prehepática e ictericia poshepática, ¿no? La ictericia prehepática generalmente van a ser por hemólisis, ¿no? Por algún factor de algún glóbulo rojo que tienen problemas, ¿no? Y la poshepática, hablamos de obstrucción del árbol biliar, generalmente por cálculos, que es lo más frecuente. También puede ser por tumores del árbol biliar, ¿no? Que produzcan obstrucción, ¿no? Entonces tenemos una ictericia prehepática, una ictericia intrahepática y una ictericia poshepática. Tenemos, por ejemplo, acá el famoso síndrome de Gilbert, ¿no? Que es una variante genética que se caracteriza por una actividad disminuida de las enzimas glucuroniltransferasa, ¿no? Y estos pacientes generalmente van a tener bilirrubinas elevadas porque no la pueden excretar adecuadamente. En la poshepática, generalmente hablamos de una ictericia que suele ser resultado de una obstrucción intrínseca o extrínseca. Cuando decimos intrínseca, indica dentro de la vía biliar. Y cuando decimos extrínseca, que es externa a la vía biliar, que puede ser también un tumor, ¿no? O otra patología que haya en el lugar. Generalmente pueden haber también coledocolitiasis, que son cálculos en la vía biliar, estenosis biliares, que pueden ser benignas y malignas, colangiocarcinoma, que ya esto es un cáncer bastante grave, porque el paciente general tiene muy poca probabilidad de vida, colangitis, que la colangitis es la infección del árbol biliar debido a una obstrucción. Generalmente se da por cálculo, pero también se puede dar por tumores, es mucho más rara. Trastornos de la papila de Vater. ¿Ustedes se acuerdan de la ampolla de Vater? Es donde desemboca el colédoco al duodeno, ¿no es cierto? Y se junta con el conducto de Wilson. También tenemos pacientes que pueden tener una pancreatitis. Y esta pancreatitis, al inflamarse, puede obstruir, ¿no?, la salida de la bilis. Un pseudoquiste pancreático que está en la cabeza del páncreas y que obstruya también el árbol biliar. Tumores malignos, también.
¿no? Y generalmente nosotros tenemos algunos tumores, por ejemplo, de páncreas, donde la vía biliar se dilata bastante, inclusive la vesícula se palpa. A ese signo se lo conoce como signo de Cuvier-Terrier, porque ustedes la pueden palpar la vesícula, ¿no? Y generalmente son tumores de cabeza de páncreas. Como podemos ver aquí en el dibujo, justamente acá es donde va a desembocar el conducto colédoco, ¿no? Bueno, tenemos algunas vías de señalización, ¿no? Del hígado. La reacción de la fase aguda, vamos a tener que algunas condiciones inflamatorias, los factores de necrosis tumoral alfa, ¿no? Las interleucinas 1, 8, 6, ¿no? Que todas son, estas se van a ir aumentando, ¿no? Generalmente vamos a tener una respuesta aguda del hígado, ¿no? Que puede iniciarse inclusive respuesta a una infección, a un trauma hepático también, o puede ser a malignidad, ¿no es cierto? Siempre nosotros vamos a pensar en todas las cosas, ¿no? Yo recuerdo bien un paciente que llegó al hospital ictérico, bastante, ¿no? Y lo primero que pensamos, siempre que pensamos en ictericia, lo primero que pensamos es que tiene un cálculo en la vesícula. Hacemos la ecografía, todo salió normal y nos encontramos con que no había nada, ¿no? No tenía ninguna obstrucción el paciente. Seguía el paciente ictérico, le seguimos haciendo estudios, ¿no? Pruebas de hepatitis. Todas las pruebas de hepatitis eran negativas en el paciente. El paciente tenía un abdomen que era entre un abdomen agudo, había líquido, y en uno de esos turnos un cirujano decidió intervenirlo quirúrgicamente, ¿no? Porque estábamos tratando de hacer una tomografía con contraste, pero el paciente era bastante pesado para la tomografía y no entraba. Y cuando abrió el abdomen se encontró con carcinomatosis ya, ¿no? En hígado y también en las paredes del peritoneo. Entonces, ¿qué es lo que tenía el paciente? Malignidad. Entonces, ¿qué pensamos nosotros en una fase aguda hepática? Puede ser una infección viral, generalmente, un traumatismo, ¿no? Cuando hay un trauma hepático, y generalmente eso va a ser lo que va a liberar todas estas vías de señalización, ¿no? Tenemos la señalización LPS, que es un liposacárido, ¿no? Que este liposacárido es muy importante para que las citocinas vayan a deshacer ciertas bacterias, entonces hace que, parecido a la ozonización que hace el vaso, hace que esta lipoproteína se adhiera a las membranas externas de las bacterias gram negativas y las destruya. Cuando no hay este liposacárido, ¿no? Generalmente los pacientes pueden tener una infección por gram negativo y pueden morir por esta infección por gram negativo. Entonces ustedes quieren y entienden, es la inmunidad que se va a ver alterada en este tipo de pacientes. Esto habla de la lipoproteína que se va a la membrana. Bueno, esta es la unión del CD14 también, ¿no? Esta es ¿no? Aquí tenemos que los macrófagos no van a poder lesionar esta bacteria gram negativa. Y por eso el paciente. El óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas difundible, un radical libre que se indicó primera vez en 1980, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el factor? Tiene un factor relajante a nivel del endotelio. Este óxido nítrico es muy importante en la fisiología y la fisiopatología del sistema cardiovascular. Pero ¿cuál es la importancia que tiene este óxido nítrico? Su papel es vital como vasodilatador, ¿no? Sin embargo, su mediación es una variedad de otras diversas actividades biológicas y fue descubierta desde entonces, ¿no? En el hígado, que es una de las cosas que el hígado produce también. Al ser un vasodilatador, evita que el paciente tenga hipertensión arterial, ¿no? Evita que se envejezca el endotelio también. Entonces, el óxido nítrico favorece al rejuvenecimiento de los vasos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la longevidad, ¿no? Las personas que secretan mayor cantidad de óxido nítrico van a ser los deportistas, las personas que duermen bien, las personas que no se estresan, ¿no? Y estas personas probablemente van a tener una vida mucho más larga que otros pacientes normales, ¿no? Porque los que no secretan óxido nítrico van a tener placas ateromatosas. Y las placas ateromatosas que dan a la formación de embolias, infartos de miocardio, embolias en diferentes partes en cerebro, ACVs, ¿no? Y son la causa de muerte número 1 a nivel mundial, ¿no? Obviamente, los que tienen estos problemas también son consumidores de una alimentación chatarra, ¿no? ¿Cómo valoramos el hígado? Ya ustedes lo han dicho, la ecografía es uno de los estudios muy importantes para valorar el hígado. Yo puedo valorar el tamaño, la contextura, el volumen hepático, puedo ver casi inclusive los segmentos, puedo valorar la vesícula biliar.
Y también hay un estudio que se llama Doppler, ecografía Doppler, donde yo puedo valorar también los vasos, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Entonces, estos son los estudios que vamos a pedir siempre de entrada a los pacientes para esto, ¿no? Tenemos otro estudio, ¿no? Que es la tomografía computarizada. Siempre que nosotros hablamos de la tomografía computarizada, la tomografía no es nada más que radiografía, ¿no es cierto? Pero va a un ordenador y corta al paciente en segmentos axiales, longitudinales, ¿no? Y tenemos una tomografía que es con contraste y una tomografía sin contraste, ¿no? Con contraste endovenoso y contraste oral, ¿no? Que justamente son las más importantes para ver tumores, por ejemplo, ¿no? Una tomografía con contraste endovenoso, yo puedo valorar tumores, ¿no? El tomógrafo es este aparato de acá, que ustedes van a estar muy familiarizados con este, ¿no? Porque en los hospitales casi en todos tenemos. Y esto nos ha ayudado a diagnosticar enfermedades dentro del hígado que cuando no teníamos tomógrafo, ¿no? En el Japón estuvimos mucho tiempo que no había el tomógrafo, estaba fregado. Ahora tenemos uno de última, pero anda fregado también. Y bueno, mejora, se frega, mejora, ¿no? Así como Bolivia está más o menos. Va y viene. ¿Por qué es importante la tomografía? Ustedes ven un corte acá, por ejemplo, y podemos observar acá la aorta, por ejemplo, que está contrastada. Esta es la columna vertebral, ¿no? Aquí podemos observar todo el lóbulo hepático derecho. Podemos observar la vena cava inferior, fíjense ustedes, ¿no? Aquí está el estómago, aquí está el vaso, ¿no? Luego en otro corte puedo también observar ya el segmento 2, segmento 4A, segmento 8, el segmento 7, la aorta, y fíjense, se ven inclusive calcificaciones. Puedo ver un hueso que no está bien osificado. Es una persona mayor, ¿no es cierto? Y puedo ver los segmentos del hígado, ¿no? También se pueden hacer estudios sucedáneos a lo que se llama la tomografía, como la colangiotomografía. ¿Qué es la colangiotomografía? Coloco contraste dentro de la vía biliar, ¿no? Y me puede dibujar toda la vía biliar, ¿no? La puede reconstruir inclusive en 3 dimensiones. ¿Qué significa 3 dimensiones? Que yo puedo ver este vaso de adelante, de atrás, de abajo y de arriba. Eso puede hacer el ordenador. A eso se llama reconstrucción, ¿no es cierto? Yo puedo reconstruir todo el árbol biliar, ¿no? A eso se conoce como colangiotomografía. Pero hay que colocarle contraste dentro de la vía biliar, si es que podemos contar con colocarle. Si no podemos colocarle contraste, tenemos otros estudios, ¿no? Como la resonancia magnética. En la parte de abajo, aquí nosotros podemos ver lo que es una colangioresonancia magnética. Ustedes pueden ver la vesícula biliar, ¿no? La vía biliar, el hepático derecho, hepático izquierdo, ¿no? El colédoco hasta su implantación, y podemos ver el conducto pancreático, ¿no? Y esto yo lo puedo mover en el ordenador y puedo ver por abajo, por arriba. Y esto es importante, ¿para qué? Para ver dónde está la obstrucción. El mejor estudio para ver la vía biliar en toda su topografía es la colangioresonancia magnética, ¿ya? No se olviden, pregunta de examen. Entonces, este estudio se pide para también en hígado, para valorar tumores de partes blandas, es ideal. Pero para la vía biliar, el mejor estudio para ver toda la topografía de la vía biliar, la colangioresonancia magnética. Aquí tenemos también otro, si quieren ustedes, sucedáneo de lo que es la tomografía, que es la tomografía con emisión de positrones, que es la famosa tomografía que se le coloca un isótopo radioactivo, y este isótopo va a ir a pegarse a las células malignas, a las células cancerígenas. Este es el mejor estudio para determinar si el paciente tiene cáncer o no, si se curó del cáncer o no. Yo hago una resección hepática porque tenía un cáncer. Le quiero hacer un estudio a los 6 meses, ¿no? Le hago una tomografía con emisión de positrones y puedo valorar. Si veo que no hay células malignas, significa que el paciente está curado por ese momento, ¿no? Y que hago controles cada año. Si aparece un pequeño tumor, una pequeña célula maligna en otra parte del cuerpo, una metástasis, puedo ir yo a resecar ese o hacer tratamiento quimioterápico. Los tratamientos van a depender mucho, la evolución va a depender de la tomografía con emisión de positrones, ¿ya? Entonces, esta tomografía es ideal para valorar cáncer, ¿no? Aquí se puede ver, aquí pueden ver ustedes cómo se puede observar, ¿no? En una tomografía computarizada, ¿no? Cómo se puede observar los tumores, ¿no? Dentro de un paciente que tiene varias metástasis a nivel del hígado, ¿no? Bueno, entrando a las enfermedades del hígado, insuficiencia hepática, ¿no? Que tiene las siglas, porque este libro está en inglés, que es el, ¿no? FALF, ¿no? Que significa falla aguda hepática, ¿no? Pero no, en español nosotros hablamos de insuficiencia hepática, ¿no? Directamente como insuficiencia hepática.
¿La insuficiencia hepática puede dar signos de muerte? Sí. ¿No? ¿Cuáles son los signos que pueden aparecer en una insuficiencia hepática? Ictericia, ascitis, edema, encefalopatía portal, alteración cutáneas endócrinas, compromiso del estado general, alteraciones circulatorias, hemorragia, alteraciones de coagulación, hipoluminemia. Síndrome hepatorrenal. Compromiso, aquí dice lesiones endócrinas. Muchas de las hormonas se van a ir a metabolizar a nivel del hígado. Por eso es que muchos de los pacientes con cirrosis hepática, insuficiencia hepática ya avanzada, empiezan a tener ginecomastia, ¿ya? Empiezan a perder el vello, ¿no? El vello púbico son las características que dan las hormonas, ¿no? Y esto se empieza también a... La piel se hace más, ¿no? Del hombre se la hace más lisa, ¿no? Y esto es debido también a las hormonas. Bueno, la causa más importante de insuficiencia hepática en el oeste se debe a paracetamol, acetaminofén, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente acá la venta es libre, ¿no? Y justamente en países europeos no hay tanto esto porque no se da nada si no se da receta, no le venden en la farmacia. Entonces más o menos es como las pistolas, ¿no? En Estados Unidos se matan más porque cualquiera puede comprar una pistola, ¿no? Y disparar, digamos, ¿no? Uno está enojado acá en el curso y viene y papá nos dispara todito, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Eso es lo que hacen en Estados Unidos porque hay venta libre. Acá es menos, pero igual, ¿no? Consiguen. Entonces es lo mismo acá, ¿no? El paracetamol es la causa más frecuente en estos países, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, donde las farmacias pueden vender esto y la gente consume, ¿no? Y muchas veces también es la cultura, ¿no es cierto? La cultura de las personas. Bueno, vamos a tener un paciente que va a estar con mucho dolor en un estudio multicéntrico que se realizó en Estados Unidos de 17 centros de atención terciaria, 308 pacientes, 73 de los pacientes con insuficiencia hepática eran mujeres, con una edad media de 38 años. El grupo étnico más afectado eran los blancos, 74%, seguido de los hispanos, 9%, y afroamericanos, 3%. Los pacientes estaban enfermos durante una mediana de 6 días antes del inicio de la encefalopatía, ¿no? Y tenían una mediana de 2 días entre el inicio de la ictericia y el desarrollo de la encefalopatía. Fíjense ustedes que cuando llegamos a la encefalopatía, el estado más grave de la insuficiencia hepática, ¿no? Y más o menos les llevó 6 días oyentes sin haber ido al hospital. El grado de coma hepático en la presentación se distribuyó casi por igual en los grados 1 a 4. El 84% de los pacientes con el estudio multicéntrico fueron derivados a hospitales externos, 40% de ellos tenían un nivel de creatinina sérica superior a 2 miligramos, o sea, ya un síndrome hepatorrenal. Y 14% de ellos tenían un pH arterial menor a 730. Estamos hablando que estaban acidóticos. 44% de los pacientes adquirieron una infección probada por cultivo, ahí donde hablamos del LPS, ¿no? de la lipoproteína esa, que es importante que se adhiera a los gram negativos para que el cuerpo las destruya, los macrófagos las puedan deshacer. Sin embargo, no tenían los pacientes y por eso se enfermaron. ¿Cómo valoramos la insuficiencia hepática? Hemograma, nivel metabólico completo, niveles de amilasa y lipasa, pruebas de función hepática, niveles de protrombina, nivel de factor 5, factor 7, concentraciones de gases en sangre, una gasometría arterial, niveles de amoníaco en suero, amonemia se llama, ¿no? Tipificación del grupo sanguíneo, panel de hepatitis aguda, ¿no? El panel de hepatitis aguda incluye los virus, ¿no? A, B, C, ¿no? Que se van a valorar en el concentración de marcadores autoinmunitarios. También tenemos hepatitis autoinmunes, ¿ya? ¿Qué es una hepatitis autoinmune? Es una hepatitis que el mismo cuerpo, así como le da una artritis, la artritis es autoinmune, ¿no es cierto? No reconoce el cuerpo las articulaciones y empiezan a inflamarse. También puede no reconocer el hígado. A esto se conoce como enfermedad autoinmune. En este caso hablamos de la hepatitis autoinmune. Concentración de ceruloplasmina, pruebas toxicológicas, concentración de paracetamol, detección de VIH, ¿no? Pruebas de embarazo, diagnóstico y tratamiento clínico, ¿no? Bueno, primero siempre hay que sospecharla, los laboratorios son los que nos van a dar, es importante valorar en qué tipo de hepatitis estamos hablando, si es una hepatitis aguda, si es una hepatitis crónica, ¿no? Evidentemente los pacientes con hepatitis crónica van a ser pacientes que ya tienen un grado de desnutrición también acompañado, ¿no? Ya tienen ascitis, algunos inclusive.
Tenemos nosotros que se debe realizar biopsia hepática si existe la posibilidad de ciertas entidades como hepatitis autoinmune, por ejemplo, ¿no? Que son las que nos van a dar los datos, ¿no? La biopsia hepática es la que nos va a dar ese dato importante, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para la hepatitis por paracetamol? Insuficiencia hepática por paracetamol, ¿no? Nosotros tenemos un medicamento que es el fluimucil, que se conoce como la acetilcisteína, ¿no? La acetilcisteína es, si quieren ustedes, un mucolítico, se usa para las nebulizaciones y se usa como mucolítico, pero también tiene otro efecto, otra acción, es un antioxidante, ¿ya? Y cuando es un antídoto también para la intoxicación, no se olviden nunca, esto es pregunta de examen también, es un antídoto para la intoxicación. ¿Cuál es la dosis que se debe dar? Hablamos de, si es por vía oral, 140 miligramos kilogramos, ¿ya? Los sachets vienen de 300 miligramos, ¿no? Entonces es una dosis bastante elevada. Si es por vía intravenosa, hablamos de una dosis de carga de 150 miligramos kilogramos, seguido una dosis de mantenimiento de 50 miligramos kilogramos cada 4 horas, por 12 dosis. Si multiplico 150 miligramos por 70 kilos que pesa el paciente, ¿no? Me va a salir un cierto número. Las ampollas vienen de 300 miligramos generalmente, ¿no? Entonces yo tengo que hacer el cálculo y luego tengo que hacer esa dosis en ampollas, si va a ser endovenoso, ¿no es cierto? Tantas ampollas que vienen a 300 miligramos, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que pesa 50 kilos, estamos hablando que le vamos a tener que administrar probablemente unas 25 ampollas, ¿no? Y luego, esa es la dosis de ataque, una dosis de mantenimiento, 50 miligramos kilogramos cada 4 horas, ¿no? Si la ampolla tiene 300 miligramos, el paciente pesa 50 kilos, pues ya voy a reducir la dosis, ¿no? Probablemente 10 ampollas más. Esto es importante para la sospecha de hepatotoxicidad inducida por medicamentos. Importante obtener detalles sobre todos los medicamentos recetados por el paciente. Entre estos medicamentos están las hierbas también que el paciente puede haber consumido, que también pueden producir hepatitis, ¿no? Inclusive medicamentos como, por ejemplo, los medicamentos para la tuberculosis, ¿no? Es muy frecuente que ciertos medicamentos de la tuberculosis produzcan hepatitis, de hecho es común. Generalmente que han consumido hace 6 meses atrás, fíjense ustedes, ya, ¿no? Aquí está claramente especificado. Muchos de los pacientes con insuficiencia hepática van a pasar a UTI o a terapia intensiva, ¿ya? Pues son pacientes que están en un estado grave, ¿no? El daño hepático generalmente va a producir acidosis, como ustedes vieron en el estudio multicéntrico, va a producir insuficiencia renal, un síndrome hepatorrenal, y el paciente muchas veces inclusive van a respirador, van a tubo. Muchos de estos pacientes pueden haber adquirido ya una infección debido a no funcionar adecuadamente el hígado, produciendo este liposacárido que es importante para la erradicación de las bacterias negativas, y pueden también tener una infección agregada al paciente. Y esta infección agregada puede llevarlos a un problema de sepsis. Puede asociarse también a hipofosfatemia, ¿no? Que es la bajada del fósforo. Es importante valorar al paciente siempre el examen neurológico, ¿no? ¿Y cómo valoramos el examen neurológico? Un examen neurológico sencillo, valorando reflejos del paciente, valorando pupila y valorando si mueve las manos o no mueve las manos adecuadamente. En las hipofosfatemias vamos a tener leves, moderadas y graves, ¿no? Menos de 1 es la grave, ¿no? Las leves de 2.5 a 3 y la moderada de 1.5 a 2. Generalmente, cuando tenemos fosfatos bajos, nosotros empezamos a dar nutrición parenteral que tenga el fósforo, ¿no? Para que mejore. Muy bien. También le vamos a hacer una tomografía al paciente para valorar que no tenga otra enfermedad, porque puede tener problemas neurológicos y tenemos que descartar que no tenga un ACV isquémico, que no tenga un tumor, por ejemplo, ¿no? El otro día estábamos en el hospital y el LOE famoso, ¿no? Se llama LOE, ¿no? ¿Qué es LOE? Lesión ocupativa cerebral, ¿no? Una paciente joven que está con problemas neurológicos, hizo una tomografía y tiene un tumor. Entonces la tomografía siempre va a ser un estudio de rutina para descartar que no sea, que yo esté pensando en intoxicación por paracetamol, pero tenga otra enfermedad como un tumor, ¿no? Doctor, pero en el caso que, por ejemplo, yo sospeche un tumor, ¿es mejor hacerle una tomografía o una resonancia magnética? Primero la tomografía, sin contraste, te da algunos datos, pero la con contraste te va a dar unos datos mejores. Y la resonancia magnética también es un estudio que te va a ayudar, digamos, las dos cosas. Tomografía con contraste y resonancia magnética. Pero la resonancia magnética la usamos para columna, ¿no?
Cuando nosotros tenemos un paciente grave, generalmente siempre vamos a hablar de pronóstico, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo mi familiar, digamos, no tengo a nadie, gracias a Dios, pero digamos, tengo un familiar, ¿no? No soy médico, pero ustedes sí son los médicos que están ahí. Como familiar, yo quiero saber el pronóstico de mi familiar, ¿o no? Aunque sea un pronóstico desagradable, aunque sea un pronóstico, ¿sabe qué? Se va a morir dentro de 2 horas o se va a morir dentro de 24 horas. Entonces, para yo hablar de pronóstico, y no es lo mismo que hablar de sentencia, por ese caso, ¿no? Un pronóstico significa que yo tengo que explicarle al paciente o al familiar en base a algo. Y el mejor criterio de pronóstico que ustedes tienen para hablar de un paciente, cuál es la gravedad, es el Apache. También tenemos el King's College, ¿no? Criterios de Sinch, ¿no? ¿Y qué es lo que valora esto? ¿No? Aquí tenemos nosotros uno de los criterios del Hospital King's College en el fallo hepático autoinmune, en fulminante, perdón. Fallo hepático fulminante por paracetamol. El pH menos de 730 es malo. Presencia de los siguientes parámetros juntos. Tiempo de trombina mayor de 100 segundos, normal es 12, ¿no es cierto? Grado 3 o 4 de encefalopatía, significa que el paciente está con astericia, está en coma hepático. Creatinina mayor de 3.4, ¿no? Todo esto de acá estamos valorando funciones hepáticas y función renal. Fallo hepático no inducido por paracetamol, presencia de 3 de los siguientes signos. Edad menor de 10 años o más de 40 años. Etiología, no A, no B, fallo hepático fulminante inducido por drogas o alotano, alotano. Bilirrubina más de 300 miligramos. Tiempo de la ictericia en la nefropatía más de 7 días. Tiempo de protrombina más de 50 segundos. Tiempo de protrombina más de 100 segundos, ¿no? Estos son parámetros que me pueden indicar gravedad en el paciente. Pero lo que valoramos generalmente en los hospitales, ¿no? Valoramos, nosotros hacemos una puntuación, ¿no? A más B más C más D. A vendría a ser temperatura rectal, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, oxigenación del paciente, pH arterial, sodio plasmático, potasio plasmático, creatinina, hematocrito, leucocito, ¿no? Todos estos laboratorios nosotros los vamos a medir con puntuación. Por ejemplo, acá tenemos, si tenemos una temperatura rectal de más 40.9, 4 puntos, ¿no es cierto? Si la temperatura es de 39.5, 38, 1. Si la temperatura está bien, es hipotermia, va para el otro lado, 1. Si es una hipotermia muy severa, 30, 31, 3. Si es menor de 30, una hipotermia severa, 4. Y para cada uno de los parámetros de signos vitales que ustedes ven acá, le vamos a dar un puntaje, ¿no es cierto? Voy a marcar acá, marco acá, ¿no? Cómo está la presión, y eso me va a dar una puntuación que se llama fisiológica, ¿no es cierto? Porque voy midiendo un parámetro fisiológico. ¿Qué estoy viendo acá? Mido cómo está la función del sistema cardíaco, mido cómo está la función del sistema respiratorio, mido cómo está la función del ionograma y la gasometría arterial del paciente del medio interno, mido cómo están el sistema inmune con los leucocitos, y cada uno me va a dar un parámetro, ¿no? Si está bajo, si está alto, me va a dar un parámetro y un número. Todo esto de acá yo lo sumo y lo pongo acá, ¿no? Luego valoro la escala de coma de Glasgow del paciente, que es sobre 15 puntos, ¿no? La escala de coma de Glasgow dependiendo. Si está en coma, 3. Si está un nubilado, puede ser que esté en 10, 12, ¿no? Dependiendo la escala de Glasgow. La pongo acá. También valoro la edad. ¿La edad puede ser un parámetro de pronóstico bueno o malo? Sí. Entonces aquí pongo la edad. Si tiene 45 a 54 años, 2. Si tiene 55 a 64 años, 3. Si tiene 65 a 64, 5. Si tiene más de 75, 6. Aquí coloco la edad. Y luego pongo puntos de enfermedad. ¿Cuáles son los puntos de enfermedad que ustedes tienen? Si es una enfermedad crónica, por ejemplo, un postoperatorio programado, 2. Postoperatorio urgente o médico, 5 puntos. Y de acuerdo a eso, yo voy a hacer una suma. Y de acuerdo a esto me va a dar un índice de mortalidad que voy a tener con el paciente, ¿no? Y eso es lo que yo tengo que hablar a la familia del pronóstico. Muchas veces, cuando hablamos de un Apache más de 25, ya hay un pronóstico casi del 50% de mortalidad, ¿no? Y yo lo estoy hablando con Esto se hace generalmente todos los días en terapia intensiva para hablar a los familiares de pronóstico, ¿no? Acá tenemos el trasplante de hígado, ¿no? Que es una de los tratamientos que se hace en caso de insuficiencia hepática, que no puedan revertir o puedan mejorar, que no pueda regenerar el hígado, ¿no? Aquí esta es una foto del hospital japonés donde se hicieron los primeros trasplantes, ¿no? Aquí todo el grupo, bueno, son unos gringos que vienen
con también los cirujanos pediatras que están empezando ahora a hacer. Pero bueno, están todavía el equipo boliviano no lo hace, lo hacen todavía lo hacen acompañado de los gringos, ¿no? Pero de repente en un futuro ya lo van a hacer. Tecnologías emergentes, muchas veces hay que esperar mucho tiempo para que le donen el hígado, ¿no es cierto? Y se está hablando ahora de genéticamente tener animales que puedan tener la genética de la persona que no tenga que esperar a un donante, ¿no? Entonces se llama manipulación genética a estos cerdos, pero obviamente aquí en Bolivia no hay eso, en otra parte sí ya está empezando a ver, pero son ensayos clínicos todavía, ¿no? Bueno, la cirrosis en hipertensión portal es cuando ustedes tienen el hígado completamente cirrótico, ¿no? Vamos a tener un paciente que va a estar ascítico, ¿no? Con una ascitis manifiesta, bastante grande, ¿no? Es causa de muerte de más de 30.000 muertes al año en Estados Unidos, ya sabemos por qué, ¿no? Bueno, ya la alimentación, el alcohol, pues todo junto, ¿no? Y bueno, clasificamos ¿cómo se clasifica la cirrosis? Tenemos una clasificación que es micronodular, macronodular o mixta, ¿no? Y esto va a depender de los nódulos, ¿no? Que se van a ver generalmente en el microscopio. Generalmente nosotros así vemos un hígado que está con cirrosis, es un hígado duro. Este hígado en la cirugía, si yo opero a un paciente, ¿no? Digamos de la vesícula y tiene cirrosis, este hígado es un hígado duro, que muy probablemente puede sangrar, ¿no? Y el paciente puede morir por la hemorragia. Por eso que generalmente cuando vemos este hígado así, ni lo tocamos, ni lo miramos, digamos. Porque si lo miramos sangra. Con un pequeño corte que yo haga en el hígado puede no dejar de parar la hemorragia, ¿no? Por eso que en estos casos de cirrosis hepática, cuando el cirujano opera, tiene que ser muy delicado para no lesionar la cápsula, porque sangra y no deja de sangrar más, ¿no? Aquí, como podemos ver nosotros en el microscopio, ¿no? La macronodular. ¿Cuáles son las causas de cirrosis hepática, ¿no? También es preguntita de examen, ¿no? Hepatitis viral, ¿no? Tenemos las hepatitis virales. Tenemos las anomalías metabólicas, ¿no? Tenemos las enfermedades del hígado graso, anomalía del flujo de la vena hepática. Vamos con la hepatitis viral. Tenemos la BCD. Criptogenética. Significa que causa desconocida, ¿no? Abuso de alcohol. Anormalidades metabólicas. ¿Qué significa? Que el hígado no metaboliza adecuadamente algunos elementos, como el hierro, por ejemplo. A esta enfermedad se conoce como hemacromatosis. O no metaboliza adecuadamente el cobre. A esta enfermedad se conoce como enfermedad de Wilson, que inclusive hay un signo, ¿no? Que uno puede observar en los ojos, hay un Arginson, un halo, que se llama Arginson, algo así se llama, es un halo que se puede observar en la pupila, ¿no? Y se le da un medicamento para que pueda disminuir, ¿no? Deficiencia de alfa-1 antitripsina, enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo 1A, 3, 4, tirosenia, galactosenia, enfermedad del hígado graso, no alcohólico, esto es frecuente, ¿ya? Enfermedad del hígado graso no alcohólico, ¿no? Generalmente por la alimentación rica en hidratos de carbono, ¿no? Y esteatohepatitis no alcohólica, ¿ya? Estas son las dos enfermedades que nos pueden llevar a cirrosis. Esto estamos viendo lo del libro, por si acaso, no son cuentos de TikTok, nada de esas cosas, ¿no? ¿Ya? Y ustedes tienen que, la información de ustedes tienen, porque ¿será que yo me hago cirrótico de comer, de tener un hígado graso? Sí, la respuesta es sí. Si tenemos hígado graso, ¿podemos llegar a una cirrosis hepática? Sí. Pero yo nunca he bebido, doctor. Igual, lamentablemente. Sin disfrutarse, se va a dar cirrosis. Anomalías en el flujo de la vena hepática. ¿Qué significa? Vimos que salía por arriba, ¿no? La suprahepática, drenaban a la vena cava. Pero cuando hay un problema a nivel del drenaje de las venas, ¿no? Que son los síndromes de Budd-Chiari, que esto ya, ¿no? O insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les comenté el caso de un paciente que le dolía el hígado, pero era porque estaba con insuficiencia yugular acá, pues, ¿no? O sea, le mejora la insuficiencia cardíaca y mejora. Entonces, ¿me puede doler el hígado o me puede dar cirrosis por tener insuficiencia cardíaca y no ser controlado? Sí, la respuesta es sí. Las hepatitis autoinmunes, también, ¿no? Lamentablemente, y esto cada vez está apareciendo más, ¿no? En nuestro medio. Toxinas y fármacos, ¿no? Algunas toxinas son muy hepatotóxicas y los fármacos ya sabemos, paracetamol, pero también hay muchos de ellos que son hepatotóxicos, ¿no? Muy bien.
Entonces nosotros tenemos una clasificación para hablar de la gravedad, que es la clasificación de Child-Pugh, ¿no? Eso tienen que olvidarse. Ya con algunos estudiantes lo vimos en el prequirúrgico, en cirugía 1. Pero ¿para qué sirve el Child-Pugh? Valora los parámetros de insuficiencia hepática y valora la mortalidad en un periodo de tiempo que va a tener el paciente con cirrosis. ¿Y qué valora? Valora la albúmina, los valores de albúmina, ¿no? 3.5, 2.8, 2.9, ¿no es cierto? Y le da un puntaje, fíjense, 3, 2, 1, ¿no? Por ejemplo, ¿tiene ascitis el paciente? No tiene ascitis, 1. ¿Tiene ascitis leve? 2. ¿Tiene ascitis moderada grave? 3. Encefalopatía no tiene, 1. ¿Tiene grado 1 o grado 2? 2. ¿Tiene grado 3 o grado 4? 3. Bilirrubina, menos de 2, de 2 a 3, más de 3. Y todo esto yo voy sumando, ¿no es cierto? Y hago una puntuación. Los pacientes que tienen de 5 a 6 son un estadio A de Child-Pugh. Significa que la sobrevida a más de 2 años es de un 85 a un 100%. ¿Cuánto es la mortalidad de este grupo de pacientes? Entre un 5 a un 10%. Si la sobrevida es 85 o 100%, significa que no se van a morir en 2 años los pacientes. Pronóstico. Puntuación de 7 a 9. Child-Pugh B. Esto tiene una probabilidad de muerte que va entre un 40 a un 20% a 2 años. Y una sobrevida de 60 a 80%. ¿No? El grupo que tiene más de 10 a 15 es C. La probabilidad de muerte es casi de un 50% en 1 a 2 años. O sea, la probabilidad de sobrevida de 1 a 2 años es de más o menos un 50% de este grupo. Si son 10 pacientes que yo estoy viendo y tienen grupo C, solamente la mitad de estos pacientes van a llegar a los 2 años, ¿no? 1 a 2 años. Entonces, esta es una de las clasificaciones para hablar de pronóstico con la insuficiencia hepática o cirrosis hepática. Muy bien. Bueno, aquí solamente explica lo del hígado graso y que el mejor estudio que existe para hablar del hígado graso es la biopsia hepática, ¿ya? La biopsia hepática es lo más relevante en los hallazgos de saber cuál es mi grado de lesión hepática que yo tengo, ¿ya? Entonces, biopsia. La hepatitis autoinmune, ¿no? Esto ya está en, ¿no? Pero muchas hepatitis autoinmunes, como es una agresión del mismo cuerpo al paciente, pueden ir mejorando con algunos medicamentos como corticosteroides. Entre los virus, nosotros vamos a pedir siempre marcadores para la hepatitis B, ¿no? Hay el antígeno de superficie, el antígeno, ustedes lo saben, bienísimo eso, ¿no? Por la medicina interna, ¿no? También tenemos para la hepatitis C y la hepatitis D. La hematocrinomatosis es una enfermedad que no acumula dentro del hígado hierro, ¿no? Y los pacientes tienen este color de piel, fíjense ustedes, una piel bastante, ¿no? También hay otra enfermedad que es la enfermedad de Wilson, que ya dijimos que es porque no almacenan adecuadamente el cobre. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la cirrosis, ¿no? El paciente puede tener un hipocratismo digital, ¿no? Unos dedos. También puede el paciente presentar ascitis, ¿no? Y puede presentar circulación colateral. ¿Qué es la circulación colateral? Debido a que por el hígado ya no pasa por el hígado la sangre busca espacio, ¿no es cierto? Va por el estómago hasta el esófago y produce las varices, pero también recanaliza lo que en la vida embrionaria era el ombligo, ¿no? El ombligo era donde estaba el cordón umbilical, ¿no es cierto? Y entraba una arteria y nutría al bebé. Y obviamente, como otra vez hay una presión dentro del hígado, se recanaliza esta vena. Y al recanalizar esta vena, aparece el signo famoso de la cabeza de Medusa, ¿no es cierto? Y la circulación colateral que va a aparecer en el paciente, ¿no? El paciente puede tener ictericia, puede tener una ascitis manifiesta, ¿no? Que se va a observar claramente en este paciente. Puede tener asterisis, puede tener un fetor hepático, ¿no? El paciente tiene un hálito, que uno lo siente a los pacientes ¿no? Aquí pueden ver ustedes la famosa cabeza de Medusa, ¿no? En el ombligo. Y ustedes ya pueden darse cuenta claramente aquí que está el paciente cirrótico, ¿no? Viéndole el abdomen, ¿no? También hay un soplo, ¿no? Que este soplo es por la recanalización, que uno al ocultar el epigastrio puede escuchar este soplo, ¿no? Este soplo se llama Overhear. No, perdón, de Crubelier-Baumgartner, que es al ocultar en el epigastrio puede ocultar esto, ¿no? Bueno, si es un cáncer, un tumor, generalmente el primer marcador tumoral que vamos a pedir es la alfa-fetoproteína. Para cáncer de hígado, hepatocarcinoma, pido alfa-fetoproteína. Metástasis, puedo pedir los antígenos carcinoma embrionario, otros, pero la alfa-fetoproteína es principalmente para hepatocarcinoma. Los hallazgos laboratorios asociados con la cirrosis
lo más importante, la biopsia hepática, ¿no? Hoy en día ya las biopsias hepáticas se hacen por punción, hay una aguja especial, se llama aguja de truco, incluso hay una pistolita que pum, pum, entra y sale, ¿no? Y generalmente ya ahora lo estamos haciendo en nuestro medio, lo hacemos muy comúnmente, hasta en una consulta externa, ¿no? Generalmente los oncólogos, los cirujanos oncólogos hacen esta biopsia hepática, ¿no? Para llegar, pero tiene sus complicaciones, ¿no? Puede sangrar, pero generalmente no he visto yo complicaciones en pacientes que he visto que han hecho a veces en el hospital, ¿no? El oncólogo hace, ¿no? También existen otros estudios como la elastografía de ultrasonido que mide más o menos la dureza del hígado, ¿no? Mediante ecografía. Aquí hablamos ya del Child-Pugh, ¿no? Entonces, lo mismo. Bueno, ¿qué hacer como tratamiento cuando hay cirrosis hepática para las varices, ¿no? Nosotros tenemos que hay una circulación que va a ir por el esófago, ¿no? Y se conoce este procedimiento como TIPS, ¿no? Anótenlo, TIPS, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense, aquí está la obstrucción de la vena, ¿no? Se están entrando por vía endovascular, ellos colocan, canalizan, ¿no? Y colocan una prótesis autoexpansible y comunican la vena suprahepática, ¿no? Al comunicar la vena suprahepática, ya la sangre va directamente por la vena ya no, y las varices van a disminuir. Ese es uno de los tratamientos que se puede hacer, el TIPS, ¿no? De esta forma la sangre ya no va a ir por el estómago y las varices, sino que directamente va a ir a la vena, pero es un procedimiento por vía endovascular. Este procedimiento se conoce como transyugular, ¿no es cierto? Es un bypass que se hace, ¿no? Muy bien, nos vamos a quedar acá y yo creo que la otra clase la terminamos. Si tiene alguien alguna pregunta, dudas, ahora se las mando, ya, hágame acuerdo. En la noche a las 10 por lo menos, hágame acuerdo.